El grado de mejoría. Eso es importante un poco lo que les comentaba antes, porque eh, cuando es la mejoría, cuando empeora, nos va a hablar justamente nos va a por lo menos confirmar lo que nosotros estamos ya analizando, que lo estuvimos viendo previamente. Pero es otra forma de poder justamente analizar las cefaleas, ¿sí? La hora del día, ¿no? Si estamos hablando del día o de la noche, ¿no? Las que van a empeorar, las que empeoran durante el día, nos van a hablar justamente de una deficiencia de Qi o de Yang, o nos va a hablar inclusive de humedad. Cuando empeoran durante la noche, ya más o menos ya entendemos a qué se trata. Estamos hablando de un déficit importante de sangre, un déficit importante de yin, que van a justamente provocar en el horario del yin una elevación del yang. Entonces, justamente en este momento es donde se producen las cefaleas. El tema de la actividad, ¿no? Cuando estamos hablando de actividad o de reposo, ¿no? Entonces, la actividad, cuando la cefalea empeora con la actividad, estamos hablando de una deficiencia de ki o de sangre, ¿sí? Esto generalmente se ve mucho eh, ya cuando uno pasa a la parte de ejercicio, cuando empeoran en la parte de ejercicio, más excesivo de ejercicio, ahí ya confirma que es un tema de insuficiencia de ki o de sangre y donde hay una elevación de IAN de hígado, ¿no? O inclusive puede haber flema. Pero bueno, esos son como los primeros pasos que uno cuando analiza el tema de la actividad, el reposo, estar acostado, empieza a evaluar y empieza a deducir que, bueno, ante la actividad esto aumenta porque estamos ante un déficit. Entonces, es pensarlo de manera lógica y sentido común que no hay aporte de sangre para poder cubrir esa demanda energética, entonces justamente el dolor de cabeza aparece como consecuencia de esto. Cuando el dolor de cabeza mejora, por otro lado, lo pienso de otra manera, cuando mejora en el reposo o cuando uno se acuesta o se tumba, estamos hablando de una deficiencia de ki o de sangre, ¿no? Visto desde el punto de vista opuesto. Y cuando las que empeoran al tumbarse, se refiere básicamente a la presencia de flema. Hay flema ahí, ¿sí? O sea, es una mayor predisposición a poder decir que estamos ante presencia de flema. La cuestión climática es re importante acá también, ¿no? La cuestión importante del clima, porque cuando estamos con cefaleas que empeoran con el calor, obviamente estamos ante presencia de una situación o un contexto de plenitud, de exceso, de yang o de fuego de hígado, ¿no? Sobre todo esos días de mucho calor donde hay insolación, bueno, y genera fotofobia, etcétera. Estamos hablando de un yang de hígado exacerbado, un fuego eventualmente. Las que empeoran con el frío, estamos hablando de insuficiencia de yang, y las que empeoran con tiempos húmedos, como los de hoy, por ejemplo, nos están hablando justamente de un tema de presencia de flema o de humedad, ¿sí? Entonces, el aspecto climático también me marca un poco el contexto de lo que yo quiero estar evaluando, ¿sí? Las emociones obviamente que me van a marcar también, o van a ser un punto a tomar en cuenta al momento de poder evaluarlas en su tipología, ¿no? Eh, si empeoran ante procesos o momentos de furia, de enojo, de ira, estamos ante la presencia de un cuadro de Yang de hígado o de fuego de hígado. Si empeoran en algunos casos con la relajación, también podemos hablar de una cuestión de Yang de hígado, o sea, una persona que no necesita, generalmente las personas hepáticas, cuando tienen una situación muy marcada de constitución energética de Yang de hígado, que son son muy hepáticas, necesitan desgastar. Lo peor que se les puede pedir es que mediten por ahí, ¿no? Que hagan cierto tipo de meditaciones estáticas. Entonces, en ese momento lo que uno tiene que promover es la caminata, es el moverse, es el activar justamente para poder bajar y poder enraizar. Entonces, es también una pauta que uno puede tomar en cuenta, sobre todo para los que utilizan técnicas de relajación, ¿no? Yoga, tai chi, chikung. Bueno, lo peor que uno puede a una persona que está hiper yang hacer lo que medite, ¿no? Hacer una meditación estática, implosiona. Bueno, eso como ejemplo. La actividad sexual ya lo habíamos comentado, pero tiene que ver básicamente con lo que les comentaba antes. Las que se agravan con la actividad sexual, nos va a hablar básicamente de una deficiencia a nivel renal. Al terminar el acto sexual, donde aparece un dolor muy fuerte a nivel de la cabeza, no está hablando de una insuficiencia
de tipo renal. Las que mejoran con la actividad sexual podrían tener que ver con que ahí estamos ante la presencia de un fuego de hígado, entonces eso genera también es como un aliciente también en poder bajar ese fuego, ¿no? Podrían tener que ver con eso. Y la parte alimenticia, bueno, la parte alimenticia tiene que ver básicamente con un poco lo que hablamos al principio, ¿no? El tipo de alimentación. Si estamos frente a alimentos ácidos o agrios, que hay una persona que tiene una situación de contexto de elevación de yang, justamente eso va a empeorar. Entonces, la dieta es importante justamente porque acá, en este caso, vamos a tener que dar alimentos o fitoterapia amargos, frescos, fríos, que desciendan, que purguen, ¿no? Básicamente que purguen ese fuego que necesitamos limpiar, ¿no? Que necesitamos bajar ese exceso de energía que está en el TR superior, ¿sí? Las que mejoran los alimentos los alimentos o la ingesta cuando esta hace que mejore el dolor de cabeza, no está hablando cuando estamos de la presencia de una insuficiencia de ki o de sangre, obviamente, ¿sí? Y las que empeoran con ciertos alimentos que generan calor, o alimentos que tienen muchos procesados, etcétera, no está hablando de que estamos ante la presencia de flema, de humedad sobre todo, que no es bueno para poder contrarrestar esta sintomatología. La postura, cuando hablamos de deficiencia, va a ser mejor que la persona se tumbe, ¿sí? Eso va a mejorar, va a aplacar un poco la condición de dolor de cabeza. Si empeora al tumbarse, por otro lado, estamos hablando de un exceso, ¿sí? Entonces, eso también tenerlo en cuenta. El tema del ciclo menstrual es clave también. Entonces, cuando uno analiza el ciclo menstrual, el tipo de ciclo, de qué manera es la menstruación, etcétera, que es lo que hacemos en la consulta, uno pregunta si las tensiones o el dolor de cabeza aparecen antes, durante o después. Eso es clave para poder enfocarnos en el síndrome. Eso es fundamental, ¿no? Además del pulso, como lo estamos midiendo, además del relato y además del contexto a nivel de la menstruación. Pero si el dolor de cabeza se inicia previo al ciclo, estamos hablando de que estamos ante la presencia de un estancamiento quizás de hígado o una elevación de yang. Si durante el ciclo el dolor de cabeza empeora, ahí estamos hablando de fuego de hígado o estancamiento también de hígado compartido, ¿no? Con el proceso anterior, con la previa. Y si el dolor de cabeza aparece al final, después del ciclo, estamos ante la presencia, sin ninguna duda, de una insuficiencia de sangre de hígado, ¿sí? Entonces, eso a mí me va a marcar dentro y ayudado con los otros contextos que yo voy analizando, ante la presencia de qué y cuál sería el diagnóstico para después eventualmente hacer el tratamiento adecuado, ¿no? Es importante esto para justamente hacer el tratamiento adecuado. Bueno, tratamiento. ¿Cómo tratamos? O sea, esto es válido para cualquier situación, ¿no? O sea, la forma de encarar el tratamiento, ¿hay una forma de encarar un tratamiento? La verdad que no hay una única forma. Uno puede trabajar siempre la raíz, ¿no? Etiología, puede trabajar la manifestación, que sería un poco el motivo de consulta, porque la persona se acerca por esa cuestión, o puede trabajar ambas. En cualquier caso, no sea, no es propio para el tema de la cefalea, es para cualquier tipo de situación a nivel de tratamiento que uno vaya a proyectar, a diagramar, es sentido común, ¿no? El sentido común ante todo, porque eh, no hay una regla fija para decir qué es mejor, que siempre se hace esto en la primera sesión, no. Es sentido común y poner un poco de criterio y también en el tiempo después la experiencia que uno va adquiriendo. Pero si uno trabajara la raíz y la manifestación, que es lo más común en muchos casos, digo que es lo más común porque a veces no es tan necesario trabajar una al principio que la otra, pero uno va a tener que trabajar las dos cuestiones a la vez. Por ejemplo, si estamos ante la presencia de una elevación de yang de hígado con dolores muy puntuales en la zona alta y esto proviene de insuficiencia de yin de riñón, vamos a tener que trabajar tonificando el yin de riñón, el yin renal, y al mismo tiempo tenemos que
someter y hacer descender ese yang por demás de hígado. Sería la situación que uno, si no ve mayores complicaciones, trabajaría al mismo tiempo. Ahora, ¿cuál sería el criterio a adoptar entre la raíz primero o después la manifestación o viceversa? Eso va a tener que ver un poco con la manifestación que trae la persona. Si, si el dolor de cabeza es muy intenso, es muy permanente, yo voy a tener que trabajar primero la manifestación porque yo necesito que esta persona pueda dormir en la noche siguiente, pueda pueda mejorar levemente, aunque sea la calidad de vida en las próximas horas, días. Entonces, tenemos que trabajar la manifestación primero para después abocarnos de a poco, de acuerdo a los resultados que voy obteniendo, al contexto, a la devolución, la raíz, ¿no? Y si veo que, por ejemplo, las cefaleas no son esporádicas, aparecen cada tanto, bueno, trabajaré más la raíz al principio, me enfocaré en la raíz y eventualmente trabajaré a posteriori o con la raíz solo, después al ir trabajando o a ir enfocándome más en la raíz, empezaré a tener resultados esperados en la manifestación, ¿sí? Eso sin hablar de que yo pueda trabajar de manera diferenciada con diferentes herramientas, ¿no? Los que trabajan, por ejemplo, con fitoterapia, los que trabajan con oligoelementos, los que trabajan con masajes de todo tipo, o con la dieta, bueno, van a ir complementando de manera diferenciada estos tratamientos para poder trabajar a diferentes capas, diferentes niveles de tratamiento, como para poder enfocarse en diferentes áreas, con diferentes tiempos también, ¿sí? Eso es un poco el criterio que uno tiene que adoptar, por eso a veces se escucha que, bueno, que es mejor trabajar, eso va a depender un poco del contexto, del caso, de la persona que trae una cefalea determinada o lo que sea, y eso es propio de cada caso y eso es propio también de lo que uno evalúe y considere que es lo mejor, ¿sí? Pero ante todo, sentido común hay que aplicar un poco acá. eh, por eso el tema de los protocolos, eh, hasta ahí, ¿sí? Hay protocolos que están buenos, pero hay que, al final de cuentas, en ese momento, cuando uno empieza a diagramar el tratamiento, bueno, ¿qué sentido, cuál es lo mejor para que esta persona mejore su calidad de vida, ¿sí?